espacio informativo del fin de semana. Hay mucha información a lo largo de la semana, se ha dado a conocer datos importantes y me da mucho gusto poder saludar al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. No habíamos tenido la oportunidad de saludarlo, lo felicitamos. Es una agenda importante, una agenda muy relevante para quienes vivimos aquí en la capital de la República Mexicana. Jorge Gaviño. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, qué gusto saludarlo y también el saludo con mucho gusto al auditorio. Oiga, pues lo felicitamos, en verdad no habíamos tenido oportunidad de platicar con usted, es una tarea titánica lo que tiene que hacer al frente del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Escuchamos con mucha atención la conferencia de prensa que dio a lo largo de la semana, las distintas entrevistas, le apreciamos mucho que nos tome la llamada este fin de semana. Primero, don Jorge, ayúdenos un primer balance de lo que el Sistema de Transporte Colectivo representa, un diagnóstico que usted dio para que nosotros entendamos dónde estamos parados y de qué tamaño es el reto del que tienen ustedes enfrente. Sí, cómo no. Primero decirle que el sistema de transporte colectivo es un sistema muy grande, es un sistema que representa el cuarto lugar en el mundo, tiene el cuarto lugar en lo que es la extensión y también el cuarto lugar mundial en lo que respecta a la movilización. Podríamos decir que es el primer transporte de América, así de sencillo. Se transportan 5,5 millones de pasajeros al día. Se han movilizado 7.5 desde su creación, 7.5 veces lo que es la población mundial. De ese tamaño es el transporte, el metro. Y es por esto que es también muy importante hablar de que el metro es las entrañas y las venas de la ciudad. Tenemos que lograr que se vuelva a dignificar, tenemos problemas de mantenimiento, tenemos problemas de atención, no hemos crecido como se debería de hacer en el metro, porque un sistema de este tamaño cuando deja de crecer y no se mantiene convenientemente, entonces empiezan a degenerar todas sus partes. Es momento de detener ese deterioro y también de revertirlo para poder seguir creciendo. Tenemos retos por delante muy importantes, tenemos que interconectar la línea B con la línea 2, tenemos que llevar el metro hacia Observatorio para luego lograr una interconexión hacia Toluca, en el aspecto de ferrocarril. Tenemos también que llevar el metro al nuevo aeropuerto, claro, que se va a construir, y entonces pues hay retos de crecimiento muy importantes, pero también hay retos para estabilizar el desarrollo del metro. Jorge Gaviño, para atender todos estos retos se necesitan recursos. Es un tema bien importante. Nosotros, yo a lo largo de los años, desde los distintos ámbitos que he estado aquí en Grupo Fórmula, he escuchado y he leído análisis sobre el precio del boleto. Muchos años fue muy barato. De hecho, el metro sigue siendo el más barato del mundo, me atrevería a decir. Si uno tiene oportunidad de ir a otros metros y conocerlos, son bastante caros. Son en muchas ocasiones de un solo viaje. Aquí con 5 pesos puedo recorrer las 100 y cacho estaciones sin que nadie me baje y sin que nadie me diga nada. El tema de los recursos, el tema de usted dijo una palabra importantísima, dignificarlo. Para dignificarlo se requieren recursos. ¿Se tienen estos recursos? Y si no se tienen, ¿cómo poder hacerse de ellos? Bueno, con el tema del aumento, primero decir que el metro efectivamente es el más barato del mundo, aún lo es con el aumento. Claro. Pero además tenemos cerca del 11% que estamos dando gratuidad. No solamente es el más barato del mundo, sino que también estamos dando el 11% de los pasajeros entran gratis a nuestro sistema. De tal manera que los costos de operación son muy altos, más altos de los ingresos. Entonces estamos subsidiando a los pasajeros. ¿En qué medida estamos subsidiando? Bueno, el boleto está calculado que debería de costar a precios reales cerca de los 13 pesos. Y estamos pagando nosotros 5. Claro. Esos recursos adicionales, pues de los impuestos de todos los citadinos. A nosotros nos transfieren recursos fiscales para completar los gastos de operación. Y esos gastos de operación no son suficientes para dar el mantenimiento a todo el sistema. Entonces, de ahí el deterioro. Cuando recibimos menos recursos de los que se deben de gastar para mantener toda la red,
y para operarla, entonces empieza el deterioro. Y este deterioro viene de lejos, no empezó hace poco tiempo, empezó hace muchos años. Claro. Se debió haber pensado en el metro de tener un sistema de recambio de trenes, por ejemplo. Debieron de haberse comprado por lo menos 3 trenes anuales para pensar en un recambio de estos vagones, trenes. No se hizo así, y todavía, adicionalmente a eso, se construyó la línea 5, la línea 8 y la línea B sin trenes. Y luego los demás, los trenes de otras líneas tuvieron que ser trasladados a estas líneas para operarse. Entonces tuvimos un déficit de trenes, situación que todavía estamos padeciendo, porque los trenes que hemos venido adquiriendo, hace 12 años se compraron los últimos trenes, pues no son suficientes. Y además tampoco se les ha dado un mantenimiento mayor a los trenes que tenemos. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, en primer lugar, le comento que estamos operando con un déficit que es cubierto con recursos fiscales. Y así va a seguir siendo, porque la instrucción del doctor Mancera es de que sigamos subsidiando el metro toda esta administración. Y así lo vamos a seguir haciendo. Pero necesitamos más recursos para detener el deterioro. Se creó hace 1 año y medio, eso fue una muy buena decisión, un fideicomiso. Un fideicomiso que capta los 2 pesos adicionales de los pasajeros que pagaban 3 pesos originalmente. Desde hace 1 año y medio estamos pagando un sobreprecio, digámoslo así, de 2 pesos. Esos 2 pesos van a un fideicomiso. Este fideicomiso ha captado hasta el día de hoy alrededor de 4,000 millones de pesos. Estos 4,000 millones de pesos también son insuficientes para detener el deterioro, pero sí nos va a servir como una palanca de crediticia para comprar los trenes nuevos que necesitamos, comprar 45 de los 100 que necesitamos, los vamos a comprar. Vamos a mandar a hacer un mantenimiento mayor a los trenes de la línea 2. Vamos a cambiar los pilotajes automáticos de la línea 1 y de la línea 2. Y todos estos sistemas que vamos a reparar van a salir de esos recursos apalancados por el fideicomiso que acabo de señalar. Entonces, sí vamos a poder detener el deterioro en esta administración del metro y vamos a poder estabilizarlo para empezar a crecer nuevamente. Vamos a adquirir, decía, 45 trenes que para la línea 1 y vamos a repararlos de la línea 2. Nada más, Jaime, para comentarle que si nosotros sumamos todos los pasajeros que se mueven en la línea 1, más los de la línea 2, más los de la línea 3, estamos hablando de cerca de la mitad de los usuarios de todo el sistema. Entonces, la lógica indica que tenemos que atender prioritariamente estas 3 líneas. Si atendemos estas 3 líneas prioritariamente, estamos atendiendo prioritariamente a la mitad de los usuarios del metro. Y eso es lo que estamos haciendo. Adicionalmente a todo ello, estamos atendiendo a la línea 12, que vamos a ponerla en funcionamiento en este año, y también atendiendo la línea A, que a principios del mes que entra estaremos poniendo su funcionamiento integral, porque hay 5 estaciones del oriente de la ciudad que no están funcionando en este momento la línea A y que vamos a poner en funcionamiento también en estos momentos, en estos días. Entonces, vamos a detener el deterioro con los recursos que tenemos, pero sí vamos a necesitar seguir insistiendo en que necesitamos más recursos. Habló de dignificación y eso nos lleva al tema de los bocineros y este programa que va a entrar a partir del día de mañana, 17 de agosto, se harán estos operativos. ¿Serán en toda la red? Se había dicho que ya se había atendido este tema, que se iba a atender. Hoy sí ya va en serio, no porque antes no fuera en serio, sino porque se tuvieron otros modos, otras estrategias. ¿Cómo podemos ver esto, lo que ocurrirá el día de mañana en el metro? Sí, Jaime, lo más sencillo para un servidor público, no lo más responsable, desde luego, pero lo más sencillo es administrar las crisis, dejar que las cosas no se resuelvan, administrarlas, que no se compliquen, pero tampoco resolverlas de fondo, porque cuando uno se enfrenta a intereses, pues hay problemas, pero la instrucción del doctor Mancera es de que le entremos al toro por los cuernos, y eso es lo que vamos a hacer. Hay una queja muy recurrente
de todos los usuarios, yo diría que el 80% de las quejas que hemos recibido son por los famosos bocineros. Y tienen razón en quejarse de ellos, porque ¿cómo surgen los bocineros? Los bocineros eran vendedores, como todos los demás, furtivos, ambulantes, que llegaban a los vagones y ofrecían los discos, esos discos piratas, porque no son discos de marca, no son discos que respeten el derecho de autor, sino que son discos copiados ilegalmente. Llegan, venden este tipo de discos a los usuarios lo compraban, esto hablo del 92 más o menos, 94. Claro. Jorge, ¿me permite un gran favor? ¿Me permiten una pausa comercial y regresamos para abordar el tema? Con gusto. Permíteme ir a una pausa comercial. Nos agarra el corte automático aquí en la cabina. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos platicando con Jorge Gaviño, él es el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ya lo escuchó, es un reto muy importante el que tiene ante sí y bueno, pues hay que estar al tanto de cómo van a ser las directrices para atenderlo. Una pausa, volvemos, es Grupo Fórmula, estamos de vuelta.